Cuando Jesús vio al anticristo. Encuentro con el rey Nabucodonosor. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si Jesús se encontrara con el anticristo? ¿Qué tipo de confrontación tendrían, y qué consecuencias tendría para el mundo? ¿Qué papel jugaría el rey Nabucodonosor, el gobernante babilónico que se opuso a Dios y a su pueblo? En este video, te mostraremos lo que dice la Biblia sobre el anticristo, y cómo se relaciona con el rey Nabucodonosor. Verás que el anticristo es mucho más que un personaje maligno, es el enemigo final de Dios y de los creyentes. Bienvenido a Religión Oscura. Muchas personas tienen una idea del anticristo como un líder político o religioso que surgirá en los últimos tiempos y que engañará a las naciones con sus señales y prodigios. Él se opondrá a Dios y a su Cristo, y perseguirá a los que no le adoren. El anticristo es también el que se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios, y que desencadenará la gran tribulación. El anticristo es el cumplimiento de las profecías bíblicas que hablan del cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado y el hijo de perdición. La Biblia nos advierte de un encuentro entre el anticristo y Jesús, que tendrá lugar en el momento más crítico de la historia humana. Este encuentro será el clímax de la batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Pero, ¿quién es el anticristo? ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Qué hará cuando aparezca en escena? El anticristo es una figura misteriosa que está destinada a surgir en los últimos días, antes de la segunda venida de Cristo. Su nombre significa el que se opone a Cristo o el que se hace pasar por Cristo. Además, no vendrá solo, sino que estará acompañado por otro personaje llamado el falso profeta, que será su aliado y su portavoz. El anticristo será el padre de la mentira, el falso profeta será el espíritu de la mentira, y el dragón, que es el diablo, será el poder detrás de la mentira. Juntos, formarán una trinidad satánica, que imitará a la Trinidad divina. El anticristo tendrá una gran influencia política, económica, militar y religiosa. Él hará alianzas con muchos países, especialmente con los de Medio Oriente. Él también hará un pacto con Israel, que le permitirá reconstruir el templo de Jerusalén y restablecer el culto judío. Pero este pacto será una trampa, porque a la mitad de la semana profética, que son 7 años, el anticristo romperá el pacto y se revelará su verdadera naturaleza. Él invadirá Israel, profanará el templo, abolirá el culto, y exigirá que todos le adoren como a Dios. Él pondrá una imagen suya en el lugar santo, que hablará y hará que los que no la adoren sean muertos. Él también impondrá una marca en la mano derecha o en la frente, que será el número de su nombre, 666. Sin esta marca, nadie podrá comprar ni vender nada. Algunas personas creen que es una marca literal que se colocará en la mano o la frente, mientras que otras creen que es una marca espiritual que se manifestará en la forma de un cambio en el comportamiento o las creencias de alguien. Incluso, algunas personas han asociado la vacuna contra el COVID con la marca de la bestia, basándose en diferentes teorías conspirativas. Sin embargo, ¿es posible que ahora mismo te preguntes qué tiene que ver Nabucodonosor con todo esto? Nabucodonosor representa el primer reino de la estatua que vio Daniel en su sueño, el de oro, que simboliza el imperio babilónico que dominó sobre Israel y otras naciones. Según la interpretación del profeta, después de Nabucodonosor vendrían otros 3 reinos, representados por la plata, el bronce y el hierro, hasta llegar al reino del anticristo, representado por el hierro mezclado con arcilla, que sería el más poderoso y el más cruel. Este reino sería destruido por el reino de Dios, representado por la piedra que se convierte en montaña. La profecía de Daniel revela el conflicto entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino del mundo, que se intensifica en los últimos días. El profeta describe el surgimiento de un poder opresor y blasfemo, llamado el cuerno pequeño, la bestia, o el anticristo, que se opone a Dios y a su pueblo. Este poder representa el sistema religioso político que ha perseguido a los santos a lo largo de la historia y que tendrá su clímax en el tiempo del fin. Daniel exhorta al pueblo de Dios a mantenerse firme en su fe a pesar de las amenazas y las tentaciones del mundo. También anima a los creyentes a estudiar y comprender las profecías y a estar atento a las señales de los tiempos. La Biblia nos describe el triunfo de Jesús sobre el anticristo y el falso profeta que tendrá lugar en el día del Señor.
Este triunfo será el resultado de la batalla de Armagedón, donde se enfrentarán las fuerzas del bien y del mal, y donde se decidirá el destino de la humanidad. La batalla de Armagedón será provocada por el Anticristo, que reunirá a todos los reyes de la tierra y a sus ejércitos, para hacer la guerra contra el Cordero, que es Jesús, y contra los que están con él, que son los llamados, los escogidos y los fieles. El lugar de la batalla será el valle de Megido, que se llama Armagedón, que significa el monte de Megido, o el monte de la destrucción. Pero el Anticristo y el falso profeta no podrán resistir el poder de Jesús, que vendrá acompañado por sus ángeles y sus santos. Jesús derrotará al Anticristo, al falso profeta, y a sus seguidores, y los arrojará al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde serán atormentados para siempre. ¿Y qué pasará con todas las personas que no creyeron en Jesús cuando el Anticristo sea derrotado? Según la doctrina cristiana, la creencia en Jesús como Mesías es central para la salvación. La visión sobre el destino de aquellos que no creen en Jesús puede variar entre denominaciones cristianas, pero de manera general, se sostiene que quienes no aceptan a Jesús como su Salvador pueden enfrentar consecuencias espirituales negativas. En el contexto de la narrativa apocalíptica, aquellos que no hayan aceptado a Jesús como su Señor y Salvador durante el reinado del Anticristo y hasta la derrota final, podrían enfrentar juicio y condenación. La Biblia, especialmente en pasajes como Apocalipsis 20, 11-15, describe un juicio final donde todos los muertos serán juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. El libro de Apocalipsis es uno de los más importantes y fascinantes de la Biblia, porque revela el plan divino para la humanidad, desde el principio hasta el fin. Su nombre significa revelación o descubrimiento, y nos muestra las cosas que han sido, las que son, y las que han de ser. El libro nos presenta la visión que tuvo el apóstol Juan, cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué las personas sienten temor del libro de Apocalipsis? El Apocalipsis utiliza simbolismos intensos y visiones apocalípticas que describen eventos catastróficos, juicios divinos y confrontaciones cósmicas. Las imágenes pueden ser impactantes y difíciles de comprender, generando inquietud. Además, Apocalipsis aborda temas de juicio divino, el fin de los tiempos y eventos apocalípticos. La idea de un juicio final y eventos cósmicos a gran escala puede generar temor sobre el destino final de la humanidad. No obstante, el libro de Apocalipsis nos muestra que Dios tiene un propósito para la humanidad, que es restaurar todas las cosas a su estado original antes de la entrada del pecado. Más que un destino atemorizante, Apocalipsis nos muestra la luz de Dios, que alumbrará a los redimidos, y que no habrá más noche, ni necesidad de sol, ni de luna, porque Dios será su luz. Hay muchas teorías de que el Anticristo ya está entre nosotros, y que se trata de alguna persona o entidad que tiene las características que la Biblia describe. Algunos creen que el Anticristo es la inteligencia artificial, que podría dominar a la humanidad con su capacidad de aprendizaje y adaptación. Según esta teoría, la inteligencia artificial podría crear una red de engaño y corrupción, y podría comunicarse con lo desconocido, invocando al demonio. Esta teoría se basa en las declaraciones de Elon Musk, que ha advertido sobre los riesgos de la inteligencia artificial, y que ha dicho que podría ser el mayor riesgo que enfrentamos como civilización. Otros creen que el Anticristo es algún líder político que tiene una gran popularidad y carisma, y que podría engañar a las naciones con sus señales y prodigios. Además, el Anticristo podría ser alguien que ya está en el poder, o que está por llegar, y que podría cumplir las profecías bíblicas sobre el pacto con Israel, la reconstrucción del templo, y la persecución de los cristianos. Por último, otros creen que el Anticristo es una entidad espiritual que se manifiesta a través de diferentes personas o sistemas a lo largo de la historia, y que tiene el espíritu de la mentira y la rebelión. Según esta teoría, el Anticristo no es una persona específica, sino una influencia maligna que se opone a la verdad y a la justicia, y que se hace pasar por Cristo. Pero ¿cuál será la señal inequívoca de que Anticristo ha llegado? Según la Biblia, el Anticristo surgirá en los últimos tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, y tendrá una gran influencia política, económica, militar y religiosa. Algunas interpretaciones apuntan a la firma de tratados y acuerdos internacionales como señales de la llegada del Anticristo.
Estos pactos podrían tener implicaciones políticas y económicas significativas. También hay interpretaciones que sugieren que el anticristo jugará un papel central en el establecimiento de un gobierno mundial o sistema unificado. Su liderazgo global se considera una señal de su llegada. ¿Estás listo para ese día? ¿De qué lado estarás? ¿Del lado del anticristo o del lado de Jesús? Puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó y deseas seguir descubriendo más misterios sobre lo divino, regálanos tu pulgar arriba y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro próximo viaje.